Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Daf Yomi, Masajes de Fajim, Daf Samech Bet, página 62. Quedamos en la primera línea, Mar Rav Yosef. Nosotros en el Daf anterior, un par de Daf, Rav Yosef había respondido a que por qué el altar que había hecho en el segundo templo era más grande que en el primer templo del rey Salomón. ¿Por qué? Habían dicho porque el fuego en el segundo templo no había de los cielos con el primero. Esa fue la respuesta, pero ahora va a traer otra respuesta. Mar Rav Yosef, algo de Tania. ¿Y acaso no estudiamos en una baraitá, en la construcción del templo, segundo templo, en el altar? Vayajinu a Misbeach al Mejonotav, y prepararon, hicieron el altar como debe ser, al Mejonotav. ¿Qué significa eso? Sheigio lesovmidotav, que los hajamim, los sabios en el segundo templo, principio, que eran los anshe que se quedó del Tribunal Supremo, llegaron a la medida exacta como debería ser. Y entonces, aparentemente el rey Salomón no. Y entonces, por eso que era más grande, porque ellos sí entendieron perfectamente cómo tiene que ser el segundo templo, a diferencia del rey Salomón, que no. Dice la Gemara, ¿cómo? O sea, que dice que el motivo no es por el fuego, como vimos antes. Entonces la Gemara, ¿cómo puede ser que me digas eso? Va que está escrito que cuando el rey David encomendó al rey Salomón en la construcción del templo, dijo, Akol bichtav biyat Hashem, todo el diseño del templo y sus elaboración, sus utensilios que yo te estoy entregando, todos bichtav Hashem, Ailai Iskili, es con la sabiduría de entender, el entendimiento exacto de todo lo que Hashem me mandó. Quiere decir que el rey Salomón hizo todo como el rey David le dijo, y el rey David hizo todo como Hashem le dijo. Entonces, ¿cómo me vas a decir que la gente del segundo templo sí supo mejor que sí recibieron la profecía mejor que la que recibió el rey Salomón? No puede ser. Si el rey Salomón la recibió del rey David, entonces no puede ser. Ella tiene razón, no es un concepto de profecía que el segundo templo mejor que el primero. Era Mar Rav Yosef, Karash, Kavedarash. La gente del segundo templo, que es el Tribunal Supremo, no fue por profecía que supieron mejor, sino que no entendieron mejor, encontraron un versículo y lo interpretaron como debe ser. Como fue el pasuk, Vayomer David, Zehu bet Hashem Elohim, Beze Mizbeach Leolá Israel. Esta es la casa de Dios y este es el altar. Y están unidos los dos. Para decirlo que el altar es Kibait, es como la casa, como el templo. Mabait, Shishimama, como la casa, o sea, el templo, son 60 amot de largo. También el altar puede llegar a ser hasta Shishimama, hasta 60 amot. No tiene que ser 60, obvio que no, pero puede ser hasta 60. Entonces, por lo tanto, cuando los del segundo templo lo alargaron a 32, porque entendieron mejor el versículo que lo que entendió el rey Salomón. Ok, entonces dice la Gemara, Bishlama Bait Minkar. Yo entiendo que cuando construyeron el segundo templo, cuando vino los hajamim del Tribunal Supremo para construir el Bait, la casa, el templo mismo, Minkara, todavía se reconocía el lugar donde estaba y se veía dónde iban las paredes. Era fácil. Minkara Tzurató, todavía se reconocía la forma del primero. El Amizbeach Minayade, pero cuando fueron a construir el templo, el altar, ¿cómo ellos sabían el lugar? Amar Belazar, Raú Mizbeach Banui, Mijael, Azar Agadol, Omed, Umakrib Alav. Porque vieron ellos por profecía, en el lugar que tiene que ir el templo, vieron por profecía un altar construido y el ángel Mijael es el Zar Gadol, ministro grande de los ángeles, estaba parado ahí haciendo sacrificio. Dijeron, ese es el lugar. Pero David Zagraf Hamar y David Zagraf dice, no, otro motivo. ¿Cuál es? Efrosh el Yitzhak Raú.
Shemunach Beotomakom, vieron la ceniza de Yitzhak, de Akeat Yitzhak, no de Yitzhak, Yitzhak no se quemó, sino el carnero que se usó en el lugar de Yitzhak Avinu, justo las vieron puestas ahí y dijeron, porque ese es el lugar, porque también en ese lugar fue que se quemó el carnero. De Rey Ishmael ben Nachmani Amar, Rey Ishmael dice, no, otro motivo. Dice, ¿cuál es el motivo? Mikol Abait Kulo Erijo Reach Ketoret, porque ellos olían el olor del Ketoret en todo el Bait, todo el templo. Se sabe que el olor del Ketoret iba hasta lejos, pero Misham Ereo Reach Evarim, pero en el lugar donde va el altar, olían el olor de la carne de los korbanot quemados. Este es el lugar. Amarra Abraham Mario Hanan, Shloshane Vihim Lu y Mahemi Agola. Los tres últimos profetas de la historia subieron con los Anshe Segedolá, Ezra de Babel. Son Hagai, Zechariah y Mijael. Malachi, pero Hagai, Zechariah y Malachi. Ejad, entonces, Alu y Mahemi Agola. Ejad, Sheid Lahem a la Mizbeach. Uno atestiguó sobre cómo hacer el altar, o sea, él fue el que dijo cómo hay que hacerlo. Otro le dijo el lugar donde iba, y otro de los tres, el tercero, que se puede sacrificar korbanot, aun mismo que no estaba todavía la casa terminada, que estaba en ruinas, se podía. Pero la maldita enseñó lo siguiente: sí, los tres últimos profetas subieron con la Golá, como dijimos, que eran Hagai, Zechariah y Malachi. El primero de ellos le atestiguó para ellos dos cosas: cómo hacer el altar y dónde va el altar. Uno atestiguó que se puede hacer sacrificios, a mismo que todavía no hay templo construido, estaba en ruinas. Y otro que atestiguó para el pueblo sobre la Torah Shetikatev Ashurit, que hay que escribir en el Ektav. Ektav es el molde Ashurit, bueno, como el de hoy en día. Ahora Banán dice la baraita: el Keren en las esquinas del altar, de Kevesh, la rampa, Bisot, la base, de Ribú, el cuadrado perfecto, Meakevim. Esos son una regla sin obligada para que el altar esté kasher. Pero Midat Orkov, Midat Orojbo, Midat Komató, Meakevim, pero la medida de lo largo, de lo ancho y lo alto no son obligatorias, una condición sine qua non. No. Ok, dice Menan Emile, ¿cómo sabemos esto? Amar Kera, dice el Pasuk, Hamizbeach, que dice, las cuatro cosas que vimos antes está relacionadas con la palabra Hamizbeach, para enseñarte lo siguiente: colma con todo lugar, Shedemar Hamizbeach, que está relacionada la palabra Hamizbeach con algo, es la que es una condición sine qua non. Pero es la meata, entonces es así. Entonces tenemos problemas. Hay algo que se llama Karkov. El Karkov es Mahloket. Kiur le Rebi es una especie de dibujos, ya lo voy a explicar más adelante, dibujos en la pared, según Rebi. Besobev le Rebi sobre Judá. Y según Rebi sobre Judá, es un sobresaliente que rodea todo el altar, también un adorno. Entonces, Ajina de Meakev también debería ser que esto es una condición sine qua non para que sea kasher. ¿Por qué? Dichti, por el paso, venatata otá, tajat karkova misbeach, y le mata, y pondrás otá. Otá es el mihbar. El mihbar es como una especie de enrejado, como una malla, se ha hecho como una malla, como un enrejado, que iba alrededor del altar. Dice, debajo del Karkov, esto que vimos ahorita, Mahloket, a Misbeach, y le mata, debajo del Karkov, por abajo. Vemos de aquí entonces que el Karkov está unido con la palabra Misbeach. Betania, eso Karkov, y dijimos que es el Karkov, yo de ahorita, Rabbi Omer Zekiur, el dibujo de flores y eso, alrededor del altar, y Rabbi Yossi Omer, eso es un sobresaliente alrededor del altar, también de adorno.
Pero entonces el karkov, si le pone la palabra misbea, quiere decir que es una obligación, si no, no es kasher. Si la Mara tiene razón, de Tania, dice la Baraita, Oto ayom nidgema kere misbea. Ese día que había un cohen que era pasul, que estaba encima del altar, y lo cayeron a etrogazos, con etrogim, y hicieron un golpe a la esquina del altar. Ese que hay entre una piedra, y la piedra le hizo un golpe, le quitó algo de la esquina, ya no sirve. Bebiu bul shel melach, y trajeron un puñado, una mano llena de sal gruesa, así como ustamuju, y rellenaron esa parte de esa esquina. La boda. Y no es porque esto va a ser kasher, porque en verdad el misbeach así todavía no es kasher. Era el shelo y era el misbeach pagún, sino para que por cabot, para no se vea el altar roto. Shekol misbeach sheen lo keren, porque todo misbeach que no tiene keren, esquinas, keves, rampa, yesod, base, ribúa, cuadrado perfecto, pasul, el Rebbe Superior de Omer, absobev, aquí está el sobev. ¿Qué es el sobev? Esto que rodea al altar, que es el karkov. De aquí vemos que el karkov sí también es condición sine qua non, porque pone la palabra misbeach. Tao Rabanán, dice la Baraita, es un karkov. ¿Cuál es el karkov? Este es otro karkov, no el karkov que vimos antes, que era adorno, es otro karkov. ¿Cuál es este karkov? Es un lugar para caminar en el techo del altar, ben keren le keren, entre una esquina y otra, para que me comí lura, para que puedan pasar ahí los pies de los kohanim cuando rodeaban la fogata. Muy bien. Pregúntale a Mara, Atu a kohanim me keren que me abu hazle, ¿acaso los kohanim caminaban de una esquina a otra? Keren eso es, no es una esquina nada más, es como un sobresaliente que salía una esquina de la punta. Ellos no caminaban dentro de esas esquinas, si lo verán en el dibujo, no caminaban así. Tienes razón, makomi luz mamá, sino de que tiene razón, que este karkov, que es donde caminaban los kohanim, tiene dos amot. Una amá es entre esquina y esquina, el espacio entre esquina y esquina, que es ahí no caminaban, y otra amá es donde caminaban ellos, alrededor de las fogatas que están en medio. Muy bien. Me come el huracán y mamá y era una más. Entonces, ok, seguimos la Gemara. Pues la Gemara dice, pero vea que tiv, que el tajat karkubó milemat adjetio. Pero ya estudiamos que el mihbar, el enrejado, estaba por debajo del karkov, hasta la mitad del altar. Quiere decir que está en la pared, no está arriba del techo. Ese fue el primer karkov que vimos antes. Amaraná, Marisa, no, treabu, ¿no? Como dijimos, hay dos karkov. Had, uno es que está en la pared, que es lenoy, adorno. Behad, uno que está en el techo del altar, que es la kohanim, es para que caminen los kohanim de lo nishtarku. ¿Para que qué? Para que no se resbalen. Y ahí caminan por ahí para ir a la fogata y eso. Mirad orko, mirad rosbo, mirad como todo en meakbin. Dijimos que la medida de lo largo, ancho y alto del altar no impide que sea kasher si no está perfecto. Amarre bimani, ubilbach elo itjetenu mi misbeach asam Moshe. No puede serlo, la medida es menor que el altar que hizo Moshe. Ukama, ¿cuánto era el de Moshe? Amar Yosef, era un amá. Por lo menos el largo y ancho, un amá. Y se la llama, y Mahu Ale, se burlaron de quién de Rabbi Yosef. ¿Por qué? Porque la Torah pone claro que el altar de Moshe era Hamesh Amot Orech, Hamesh Amot Rojav. Era 5 amot de ancho, de largo, 5 amot de ancho, Rabú y Misbeh, era cuadrado perfecto. Entonces, ¿cómo dijo Rabbi que era una más? Son 5 amot. Y se rieron de él. Amarle a Valle, le dijo a Valle, a Riosel, le dijo, no, seguro, Dilma, me coma Marajá Kamarmar. Usted quizás lo que quiso decir es que el lugar de la Marajá, el lugar donde está la fogata, ese lugar es una más. Nada más ese lugar, no todo el techo del altar. Amarle le respondió, Mar de Gaba Rabahu, ya de Maicamina, usted que es un hombre grande en Torah, supo lo que quiso decir. Pero los demás, Kare Alaihu, nombró sobre ellos un pasuk, Bene Keturah, ustedes son hijos de Keturah. ¿Qué diga es Keturah? Son hijos de Abraham Avinu, tiene razón, pero se comportan como los de no
la descendencia de Abraham, que es Isaac y Jacob, sino como la descendencia que vino de Keturah. Benea Hatar y Tarfón, los sobrinos de Rabbi Tarfón, Abu Yad de Camber Tarfón, siempre sentaban ahí a estudiar en el Shiur, en vez de Rabbi Tarfón, pero nunca decían nada. Patah Beamar una vez dijo enfrente de ellos, Yosef Abraham Vaikach Isha, y volvió Abraham y tomó a una mujer como esposa, Ushma Yohaní, se llamaba Yohaní. Hambre le dijeron los sobrinos, no, Keturah Ketiv, no Yohaní, Keturah. Carala, cuando escuchó, por lo menos lo escuchó hablar, a los sobrinos le dijo, ustedes son Bené Keturah. ¿Qué es Keturah? Que no, por eso le dije ese pasú, pues son como Keturah, que son hijos de Abraham, pero no hablan nada de Torah. Amar Valle, dijo Valle, Barguna, que dijo Amar Hamad Barguria, Gizirim Shasa Moshe, los leños que hizo Moshe, porque hay una mitzvah que se llama Shenei Gezirei Itzim. Hay que ver 2 leños que se ponían encima de donde estaba la fogata para hacer el korban tamit en eso. Eso tiene que decir, Orkan Amá, Berrojuan Amá, Beobian que Mahat Godesh sea. El Orkan, el largo del leño era una amá. El ancho del leño era una amá, pero el grosor era fino que Mahat Godesh sea, como aquella madera que usaban para alisar el sobresaliente de la medida de harina. O sea, cuando medían las medidas de cosecha, de cosas así, había que ser, era una cea, y entonces sobresalía a veces. Entonces usaban algo que se llama mahak, que eso quitaba el sobresaliente. Eso era finito, y es el finito también de los maderos. Amar el Villá, pero tiene que ser Mamá Gedumá. Una amá que dijimos que son de largo, no son de una amá, es Gedumá, es de una amá, pero Gedumá, recortada, un pelín menos. O sea, el largo y el ancho era un pelín menos. Amar a Yosef, le dijo a Yosef, no puede ser. Velaba en Tania, ¿acaso nos tenemos una baraita que pone a la Etzim, Asher a la Esh, hay que poner los miembros del Korban, Tamid, o el Korban, a la Etzim son las maderas, Asher que están en el fuego, Asher a Mizbeach, que están encima del Mizbeach. ¿Para qué dijo que están en el Mizbeach? Obvio. No, Shelo yo Etzim, yo Mizbeach Klum, que hay que decir que las maderas no pueden salir del lugar de la Maharajá. O sea, no del altar completo, de la Maharajá. Tienen que ser exactos. Quiere decir que no son una más recortada, como tú dijiste, es una más exacta. Trana también dice la Mishnah allá, ¿qué ves allá le de aroma el Mizbeach? La rampa ¿dónde estaba? Estaba en el sur del altar. Beorech Shoshim Bushtaim, arroja Shesh Esre. El largo eran 32 amot y el ancho 16 amot. Enan Emil, hemos sabe que estaba en el sur. Amar Abhuna marcará, dice el pasuk, Beshahat Oto al Yerech Mizbeach Zafona, y degollará el Korban Ola, ahí está hablando, en el Yerech, el lado, Yerech, en Merakabaná, el lado del altar, que es Zafona, que es norte. Ahora, ¿por qué dijo Yerech? Yerech como piernas. Entonces, como aquella persona que quiere decir que las piernas están en el sur, quiere decir que el frente, a cara, como alguien que está acostado, está en el norte. Y lo que dice, Yerech Betzafón, Ufaná Bedarom, las piernas al norte y el rostro, el frente al sur. Y se sabe que la rampa era el frente. Entonces quiere decir que está en el sur. De ahí se aprende. Dice la verdad, ¿quién dijo? Emma Yerech Betzafón, Ufaná Betzafón. Quizás las piernas están en el norte, que es la parte del altar, de la pared ahí atrás. Y también el rostro, que es el frente, que es el rostro, la rampa, también en el norte. Cabaná que no está acostado, que está sentado recto, y donde la cara y las piernas en el mismo lugar. Amarraba ese Raba Gabra a P. No, el pasú quiso compararlo a alguien que está acostado, no alguien sentado. Entonces, por lo tanto, las piernas son el norte, como dijo el pasú, que dice que el rostro, en la parte de delante, está en el sur. Amalabaya Traba, Taretz Veotim Gabra. ¿Quién dijo? Quizás no está acostado,
O sea, hay que sentarlo. Quizás la Torah lo comparó a alguien sentado recto. Amarle Rabúa Ketiv. La Torah pone que es Rabúa. Y Rabúa también se puede referir a qué, a el Targum, también esa palabra se puede referir a alguien que está acostado. Entonces, por lo tanto, no está sentado. La comparación del altar no es como alguien sentado, sino alguien acostado. Y la Mara dice, déjame vayarle de Marba Rabúa. No, pues ese pasú hace falta para algo. Tiene que estar cuadrado perfecto. Entonces, ¿cómo tú me aprendes ahí que esa palabra se aprende que está acostado? Miketiv merubá. ¿Acaso pone la palabra merubá? Pone la palabra Rabúa. Rabúa como rabutz, como acostado, así. Vete a meter un tu motivo. Entonces, Miketiv rabutz. Uno pone rabutz, pone Rabúa. Amarle, no. Rabúa, ¿por qué dijo Rabúa? Porque tiene mashmahi, pues se ven las dos cosas. Cuadrado perfecto y aparte que se asemeja a la persona acostada. Los pies están al norte y su rostro, que es el frente, está hacia el sur. Muy bien, Betania Maite la Meaja, pero el Tana aprendió esto de otro lugar. Entonces aprende que la rampa está al sur. De Tania, Rebiuda Omer, pone el pasuk, Umaloteu Panot Kadim. Cuando las subían por la rampa, siempre se iban, cada vez que se dirigían hacia un lado, era siempre hacia el lado este. ¿Y cuál es el lado? ¿Y qué era el lado este? No el lado este, perdón. Al lado Kadim. Kadim es el lado derecho. ¿Qué lado derecho? Que es el lado del Mizrach. Kadim este. Golpino ya te pone todo el tiempo que iban al altar y ellos se desviaban, o sea, cambiaban el curso, lo oye el Adere Yamin, siempre hacia tu derecha, que es el Mizrach del altar. El Mizrach del altar es el este. ¿Por qué? Porque la entrada, cuando alguien entraba al Betamikdash y veía, lo primero que veía de la pared del altar era la pared del este. Entonces, de ahí se aprende entonces que la rampa está al sur y subes y como tienes que doblar hacia la derecha, sale que la derecha es el este. Entonces, de aquí aprendemos que la rampa está al sur. Y si no, más se moló el Mizrach. No, quizás en verdad, tienes razón, hay que ir al este, pero quizás está la rampa al otro lado. Y cuando subes, vas a la izquierda y es el Mizrach. Y es el este igual. Y se los alcatas, no es lógico, como que vas a decir que tienes que ir a la izquierda. No, siempre es a la derecha. ¿Cómo sabes? De Tane, que enseñó Rame Bar Yehezkel, y enseñó así se la calle Yehezkel, Yam Shasa Shlomo, una especie como de piscina, hizo el rey Salomón, y esa piscina estaba Omed al Shenem Azar Bakar, estaba apoyada sobre 12 diseños de vacas hechas de cobre. Y las vacas están divididas Shlosha Panim Safona. 3 de ellas, su rostro daba hacia el norte. Shlosha Panim Yama. 3 de estas vacas, su rostro daba hacia el Yama, hacia el oeste. Shlosha Panim Nekba. Y 3 rostros de ellas iban al sur. Shlosha Panim Mizraja. Y 3 de ellas iban al este. Vemos que el recorrido que trajo el pasuk es norte, oeste, sureste. ¿Por qué? Porque cuando la gente entraba, ¿a dónde? Al patio, entra por el este. Entonces, Colpido se te pone cada vez que tú vas a inclinarte en su lado, lo yo le deres yamin, tiene que ser derecha, le mizraj hacia el este. Entonces, por eso se entiende que ellos entraban. Entonces, ¿cuál es la derecha? La derecha es el norte. Eso iban para el norte. Y después cuando están en el norte, ¿cuál es la derecha otra vez? Es el oeste. Después el oeste es el sur y después el este. Entonces vemos aquí entonces que cuando construían el altar, cuando hicieron la rampa, tienen que decir que la rampa, cuando subían, la derecha era el este. Pondré Mara, pero jamás voy a gufe. A ese pasuk hace falta para enseñarnos el pasuk mismo. Cómo hacer las vacas. No para enseñarnos cómo tengo que ir yendo
Inken, dice la Gemara, ponim, ponile malí. ¿Por qué me repitió tantas veces ponim? Y se inclinas, te diriges para acá y te diriges para acá. ¿Por qué te lo escribió tantas veces la palabra dirigir? ¿Por qué? Para enseñarte de que cada vez que te dirijas tienes que ir siempre hacia la derecha. Ya Rabbi Shimon ben Yossi ben Lecunia le preguntó a Rabbi Yossi. ¿Qué le preguntó? Omer ya Rabbi Shimon Bar Yochai Aviv Yesh ben Keves Mizbeach. Es verdad que dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, se justió en el Eno, que había un espacio de aire entre la rampa y el altar, o sea que no estaba pegada. Así le preguntó Rabbi Shimon ben Yossi. A Marloi le dijo, Beatay ata Omer Kev, ¿y tú no opinas así? Obvio, Valo Kvar Neemar, y está escrito en el versículo, Beasita oloteja basar beadam, y harás el servicio de los holot, de los korban olá, con la carne y la sangre. ¿Para qué me unió la carne y la sangre? Para decirte, más dan besrica, como la sangre se arroja a la pared del altar, a basar también la carne se arroja al altar, al techo del altar. Entonces quiere decir entonces que viene a enseñarnos que por qué se arroja. ¿Por qué se arroja? ¿Por qué? Porque hay un espacio entre la rampa y el altar, entonces te paras en la punta de la rampa y lanzas. Ok, amarlo, bueno, yo no entiendo. ¿Qué prueba es esa? Shani Omer, yo puedo decir tranquilamente que no hay ningún espacio, y Omer Betzar Amaraja, y el Cohen sube la rampa y llega al altar, porque está pegada, y se pone ahí al lado de la fogata, Bezorek, y lanza la carne. ¿Por qué tiene que decir que está fuera del lugar ese que está en la rampa? Amaro le dijo que Shuzorek, le preguntó, ok, está bien, acepto. Que Shuzorek, cuando se lanza la carne, le marajá de Lucas Uzorek a la parte interna de la fogata, que es la que está más prendida, o le marajá, o la parte de la fogata llena de Lucas, que no está muy prendida, Uzorek. ¿Dónde? Ave Omer, obviamente le marajá de Lucas Uzorek. Obviamente que hay que lanzar al lugar que está prendido, al lugar que más está prendido, que es la parte interna. Entonces Atam, si tú me dices que la rampa está pegada, y la persona sube de la rampa y llega al altar arriba, ahí está parado. Entonces, ¿cuál es el hitush de lanzar o no lanzar? Dice, obvio que tiene que lanzarlo al lugar más lejano, porque estás pegado ahí. Si lo pones ahí te vas a quemar. Entonces, si hay una pregunta, ¿dónde echarlo? Quiere decir que no estás cerca, estás atrás, en la rampa. Muy bien. Ese sería el pshat. Rapapa Amar. Rapa dice, no. Dice, Kidam. Vamos a aprender lo de la dam. Dice, Badam Avir Karka Mapsiko. ¿Cómo es la sangre? Cuando se arroja la sangre, hay un espacio de piso entre la arrojada y la pared, obviamente. Basar también la carne, Avir Karka Mapsiko, también tiene que ser, cuando arroja la sangre, tiene que haber un espacio de piso, el espacio aéreo del piso que interrumpa entre la persona y el altar cuando está lanzando la carne. Quiere decir que aquí hay una prueba que el altar no está pegado. No está pegado, entonces hay un espacio aéreo del piso y entonces está perfecto. Amar en la rampa, esta rampa que dijimos, habían dos rampitas pequeñas que salían, Shebahem Ponim, una iba al Yesod, a la base del altar, una iba al Sobeb, a lo que rodea el altar. Mubdalim en Misbeach Melonima. Y estas están separadas del altar, del grosor de un pelo. No están pegadas, están separadas. Mishum Shenemar, porque está escrito, Saviv. ¿Qué diga Saviv? Tiene que el altar ser factible de yo rodearlo por cualquier lado de las paredes con un hilo, si quisiera. Y si está pegada, la rampita esta, no puedo rodearlo, que dice que no están pegadas. Entonces, esta es otra prueba que no están pegadas, ninguna de las rampas están pegadas. Rabiaba más Rabúa.
Y Serrabot dice otra explicación, que tiene que ser cuadrado. Y si las rampas están pegadas, se pierde el cuadrado perfecto. Entonces se aprende la palabra Saviv y la palabra Rabúa. Visar y Michtav Saviv. Hace falta la palabra Saviv alrededor. Visar y Michtav Rabúa. Hace falta también la palabra cuadrado. Diga Tarajana Saviv. Solo me la palabra alrededor. Abamina, yo hubiera pensado que, bueno, que tiene que ser que esté libre para yo pasar un hilo alrededor, pero puede ser que de Agil Migal. Puede ser que sea redondo el altar, no tiene que ser cuadrado. Catarajana Rabúa, pues es cuadrado. De Catarajana Rabúa, si sea cuadrado. Mira, yo he pensado de qué, de Arif Ekativ, que no es un cuadrado perfecto, sino más largo, es más largo que ancho. Catabrajabra Sabi, para mí sabéis que tiene que estar perfecto, cuadrado perfecto. Tranatam, dice la Mishnah allá, a Kevesh Be'amizbeach Shishim Ushtaim, que el Kevesh, la rampa junto al altar, el largo de ellos era 62 amot. O sea, tú agarras desde el sur, donde empieza la rampa, hasta el final del altar, ese espacio de largo, agarras 62. Y le dice la manera, ¿cómo puede ser 62? Anestein Be'arbaim Abo te dice 64, porque dijimos lo dijimos antes, que el largo de la rampa eran 32. Y el largo del altar, bueno, el largo y ancho ahí es igual, son 32. Son 32 más 64. Entonces la manera dice, no, ¿sabes por qué? Porque Nimsa Porea jamás al Yesod, jamás al Sobeb. Dice, no, porque la rampa está por encima. Cuando llegaba al altar, casi el altar, estaba por encima del amá del Yesod y el amá del Sobeb. Entonces el largo de la rampa ya se comió 2 amot. Por lo tanto, entonces, por eso es que suma 62, porque dentro de los 32 del largo de la rampa ya están el amá del Sobeb y el amá del Yesod. Por lo tanto, eso hace que sean 62 o 64. Amar Abrahama. Kol kivshe kevashim shalosh amot leamá. Todas las rampas que habían en el templo eran shalosh amot de amá. Quiere decir, la rampa sube 3 amot de alto, o sea, de ancho, por una amá de alto. O sea, tú agarras se lo dije bien, agarras el largo de la amá, van 3, y tú ves que ha subido nada más una amá, de altura del piso a una amá. Y así va. Otros 3 van 2 amot y así va. Juz mikipshosh el misbeach, menos la rampa del altar, allá que era diferente. ¿Qué era diferente? Era más inclinada. Shalosh amot un mechza, eran 3 amot y medio de etzva y el ancho de un dedo. Ushlish etzva y 1/3 de un dedo. ¿Qué dedo es? Besafrutó, el dedo, la parte medio del dedo gordo. Subía por cada amá. ¿Qué decir? Cada vez que el largo de la rampa agarraba 3,5 y un etzva y un shin etzva, es que subía una amá. Que sí que era más inclinada que las otras rampas. Bueno, hasta el próximo Daf Kol Tuv.